O Obradoiro incorporou para esta campaña na Liga Andesa a 7 novos xogadores, entre eles 2 españois, Miki García, de 28 anos e procedente do Básquet Mallorca, e Jorge Sanz, de 19 anos, e cedido polo Real Madrid. Na súa presentación oficial, o director xeral do club, José Luis Mateo, dixo que viñan para medrar, para reforzar os adestramentos e para loitar por facerse un sitio no equipo. Tanto o pívot mallorquín como o base madrileño aceptan o seu rol, pero chegan dispostos a contar con minutos. Se lleva bien, ¿no? Yo soy todavía muy joven y estoy en etapa de crecimiento y bueno, la verdad es que ahora mi rol es el rol que tengo que dar calidad a los entrenamientos y los minutos que cuento los partidos intentar aprovecharlos para que partido a partido vaya contando con más protagonismo en el equipo. Llevo toda mi vida intentando luchar en todos los equipos y este no va a ser otro año. Voy a luchar, voy a intentar ayudar en todo lo que pueda y luchar por esos minutos que sé que están difíciles, pero bueno. Os dous recoñecen que vir ao Obradoiro é unha gran oportunidade para eles, para Jorge porque é moi novo e poderá seguir evolucionando, e para Miki porque por fin chega a ACB, outra das súas motivacións, a afección obradoirista. Yo tuve la suerte del año pasado venir aquí a jugar con el Real Madrid contra Obradoiro y la verdad es que me sorprendió mucho la afición que hay aquí en Santiago. La gente apoya mucho a los jugadores y eso es una motivación extra para el jugador porque ves que la grada está al 100% contigo. La verdad es que eso es muy bonito de cara al jugador. Me han hablado muchísimo de la afición de aquí, por las redes sociales me han dado una bienvenida que no me esperaba nunca y bueno, la verdad es que hay ganas del primer partido en el multiusos para vivir esta experiencia de ver a todo el aficionado pues apoyando al equipo. Tanto pro base como pro pívot, esta primeira semana en Santiago foi moi boa tanto nos adestramentos como na cidade.